desarrollos de civilización que además se benefician mutuamente, porque hay indicios de que la iconografía religiosa mesoamericana tiene que ver con la peruana, que a su vez puede tener que ver con la amazónica. Y entonces, ahí hay en Sudamérica, a través de la conexión entre el Amazonas y los Andes, un primer gran desarrollo, por ejemplo, de cosmovisión, que influye sobre Mesoamérica, y a su vez, Mesoamérica tiene este nexo con el Mississippi, y así como llega el frijol y el maíz, llega el mito de los gemelos. ¿Acaso frijol y maíz asociados con ese, como soporte alimentario de ese mito de los gemelos? Hay contactos. Pero yo también pienso que plantear ese estudio comparativo como un fenómeno histórico, no tanto como un fenómeno estructural en términos comparativos de todo el mundo, sino estos son civilizaciones con relaciones históricas entre ellos. Por lo tanto, estamos tratando realmente de procesos históricos comparables. Pensando en el Golfo de México y las Antillas, algunas veces he usado el término de Mediterráneo americano para tratar de entender la intensidad de los intercambios que nos hacen encontrar una estela maya en la Florida, vasos mayas en Cuba, desde luego, piezas rituales taínas de las islas en Veracruz, tabaco de Venezuela, digamos, en el sur del Mississippi, y en esa zona, como es navegable, son muy dinámicos. Pero es cierto, una cosa es que sean dinámicos los intercambios en canoa por la costa y que vaya una pipa para el sur y el tabaco para el norte, y otra cosa es el tipo de enlace de tradiciones civilizatorias distintas que en el Mediterráneo ocurrió, porque allí son tres áreas continentales, sus propias historias de civilización y en un proceso de reciclamiento y de comunicación. Es decir, son fenómenos distintos. Yo quería enfatizar, no equiparar, pero enfatizar la importancia de los contactos, del comercio y el hecho de que se conocen entre sí, saben los unos de los otros y unos hasta cierto punto. Mira, estuvieron los españoles en las Antillas 25 años, de 1492 a 1517, sin saber que existía México. Sí. Pero bueno, ahí está también el intercambio de tecnologías. La tecnología del metal, según los estudios, nos viene del sur, Ecuador, Colombia. del Ecuador, Colombia, de la zona andina. El cobre. El cobre. Bueno, lo que acaban de decir es un signo de cómo constantemente se está cambiando nuestra imagen del pasado. Hay en estas últimas décadas hemos visto surgir nuevas interpretaciones de todas las épocas del México prehispánico. Yo creo que es muy importante acostumbrarnos a la idea de que las culturas prehispánicas de Mesoamérica no son un hecho histórico que ya conocemos, que ya sabemos cómo era, y que simplemente se trata de recordar y describir los monumentos de los zapotecos, los mexicas y tal, que son procesos históricos complejos que constantemente se reinterpretan, se encuentran nuevos datos y se conocen de forma distinta, y que entonces tengamos esa apertura para mirar el pasado prehispánico como el resto de nuestra historia, como un terreno en el cual las explicaciones cambian y que vale la pena preguntarse sobre opciones y cuestionar versiones antiguas con toda libertad. Antes se hablaba del periodo clásico como un periodo de teocracias y que dieron lugar en el periodo postclásico tardío, los últimos 5 siglos antes de la llegada de los españoles, a las sociedades teocráticas militaristas con sacrificios humanos. Ahora sabemos que tanto los mayas, como decía Pablo, como los teotihuacanos y otras sociedades del periodo clásico, además de ser espléndidos observadores del cielo y urbanistas, pues también guerreaban mucho, hacían muchos sacrificios humanos, torturaban a los enemigos, como en el caso de los mayas. Es esta una nueva realidad.
En un programa llamado Discutamos México, no podía faltar el gran tema guadalupano, la presencia de la Virgen de Guadalupe en el imaginario colectivo, en la religiosidad y en la conciencia del pueblo mexicano. Para comenzar, vamos a preguntarle a Jacques Lafaye, autor de un clásico de la historiografía mexicana, Quetzalcóatl y Guadalupe, los orígenes del culto guadalupano. ¿Cuáles son esos orígenes y qué significado e importancia tienen hoy para nosotros los mexicanos? La Virgen de Guadalupe es un caso único en la devoción en general en México. Y cuando digo único, no es enunciar una perogrullada, sino una singularidad de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Los demás santuarios de la Virgen María de México han sido, por así decir, o sí se puede decir, importados de España y promovidos por los padres franciscanos. Nuestra Señora de Zapopan, la de San Juan de los Lagos, son imágenes propuestas a la devoción de los indios por los evangelizadores franciscanos en el siglo XVI. En el caso de Guadalupe fue todo lo contrario, es un culto de carácter terapéutico, como muchas devociones. Los franciscanos más notables, como el padre Bustamante, que era el provincial, y el mismo padre Sahagún, dijeron que eso era idolatría y que al primero que dijo que esta imagen era prodigiosa siendo pintada por un indio de nombre Marcos, alumno de Fray Pedro de Gante, que ese debían darle 100 azotes para que se callara. Así fue el clima inicial de la devoción. Entonces, el arzobispo Montúfar, que favoreció el culto al principio, tuvo que mandar a hacer una encuesta para averiguar la autenticidad de la aparición y de los milagros. Desde luego, eso fue como 35, 40 años después de la fecha de 1531, que nunca se ha probado que hubo una aparición en esta fecha que fue autenticada, por así decir, 100 años después. Pero periódicamente se encuentran documentos, ahora recientemente uno que llaman el Códice de 1548, sobre Juan Diego, que es la demostración de que Juan Diego fue realmente Juan Diego, etcétera. Y el documento está firmado por el padre Sahagún. Entonces hay una lucha de documentos, unos certeros y otros apócrifos, pero todos tardíos. De forma que desde el punto de vista estricto de la historia religiosa es un asunto muy embrollado. Controvertido. Lo que es cierto es que cundió la devoción a partir del trasfondo prehispánico, es decir,